Buenos días, soy el profesor Álvarez Cristian. Esto es Prácticas Hospitalarias 2. El tema que vamos a ver hoy es la segunda parte de todo lo que se llama mamografía. Vamos a ver los equipos, vamos a ver los distintos métodos de diagnóstico por imágenes que existen. En la clase anterior se había hablado de lo que era la anatomía. Habíamos hablado de una anatomía topográfica, una anatomía de superficie. Vimos las capas, vimos a qué altura podíamos ubicar la mama, ¿sí? Recuerden que teníamos una parte anterior, una parte posterior, la anterior con un vértice que era el pezón, a su vez tenía otra estructura que era la areola, aparte de esa areola tenía unos corpúsculos de Morgagni. Por detrás íbamos a encontrar lo que es la pared torácica, ¿sí? Las costillas o arcos costales desde la segunda hasta la sexta, el pectoral mayor, una parte que es fibroglandular, una parte que se abre hacia los que son los conductos galactóforos. Eso era una anatomía básica. Después teníamos una anatomía radiológica en la que nosotros podíamos observar las fascias, que eran los ligamentos de Cooper, que eran los ligamentos suspensorios. También veíamos el tejido retromamario, retroglandular, y también veíamos todo lo que es el tejido adiposo. Esta parte es importante porque recuerden que este estudio se hace a partir de los 40 años, que es cuando hay una involución de la glándula mamaria y se empieza a infiltrar la grasa, que es la que nos hace un contraste que nos permite diferenciar las diferentes estructuras que yo le acabo de nombrar. Bien, ya vimos la anatomía, entonces ya podríamos ir un pasito más adelante. En la clase anterior yo igual les había hablado que en mamografía nosotros dividimos en cuadrantes, ¿sí? Son 4 cuadrantes en los cuales tomamos como un punto medio el pezón y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Queda dividido de esa manera en 4 cuadrantes, que son cuadrante superoexterno, cuadrante inferoexterno, cuadrante infero-interno y cuadrante supero-interno. Esos son los 4 cuadrantes. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver un videito más adelante en el que el técnico radiólogo tiene que hacer la inspección física, ¿sí? Uno tiene que prestar atención a lo que está mirando. Muchas veces, yo les dije cuando tiene un nebus son los lunares. Si un paciente tiene un nebus en el cuadrante superior derecho, ustedes tienen que marcar en la planillita que nosotros vamos completando que en esa altura tiene un nebus. Entonces, de esa manera, cuando el médico radiólogo mira la imagen, nosotros no estamos presentes físicamente al lado de él. Él tiene esa referencia y simplemente puede decir que esa imagen no corresponde ni a una masa, ni a un tumor, ni a un nódulo, sino simplemente a un lunar que la paciente tiene. Igualmente, cualquier otra imagen que ustedes vean, si tienen, por ejemplo, un tatuaje o lo que sea, eso se deja registrado, ¿sí? Examen físico. El estudio consta de 2 partes. La primera es la inspección y la segunda es la palpación. Comenzamos con la inspección. Le pedimos a la paciente que suba los brazos, luego que los lleve a la nuca, luego a la cintura y por último que junte las manos adelante y las comprima. Con este último movimiento podemos observar en forma estática las mamas, si están niveladas o si una sube más que la otra. Debemos también observar si existe algún bulto, alguna depresión o algún cambio de color en los pezones. Una vez finalizada la inspección, se da comienzo a la palpación. Le pedimos a la paciente que con los brazos en posición de jarra lleve los hombros hacia adelante. Se recomienda comenzar la palpación en los huesos supraclaviculares para que la paciente se vaya acostumbrando de a poco a nuestras manos y el examen no le resulte brusco. Le pedimos a la paciente que lleve sus manos a la cabeza para palpar la zona axilar y con movimientos circulares nos acercamos a la mama recorriendo la parte externa del músculo pectoral. Palpamos la mama con movimientos circulares a favor de las agujas del reloj, comenzando por una y siguiendo por la otra. No es recomendable palpar al paciente con toques de la yema de los dedos. Subimos las manos en forma comparativa hasta las axilas de la paciente. Para finalizar, palpamos el surco intermamario porque existen patologías en esa zona que pueden no ser visibles en el estudio radiológico. De esta forma, si llegáramos a notar una anomalía,
Ya sabemos que debemos hacer algún estudio de incidencia complementaria especial. Bien, vieron que se le palpa a la paciente por encima de la clavícula. En realidad, yo les había nombrado a ustedes que teníamos tres cadenas importantes, ¿sí? La primera cadena ganglionar era la cadena axilar, que es la que se palpa. Después tenían la que era paraesternal, para quiere decir al lado del esternón. También tienen otra cadena importante, por eso es importante palpar entre entre ambas mamas o ambos surcos mamarios. Y también la que es subclavicular, por debajo de la clavícula, que es otra cadena ganglionar. ¿Vieron por qué era tan importante la anatomía? Y ahora hacen una relación a lo que le está haciendo la doctora. Tenía razón lo que decía, no es conveniente palpar con la yema de las manos, y en muchos casos van a notar que no se realiza este paso simplemente por el pudor del paciente y para no generar algún inconveniente, salvo que el paciente me refiera que se notó una anomalía o alguna tipo de masa. En ese caso sí se lo hace, si no, ya queda a criterio del técnico, pero por lo general no es algo que se haga comúnmente. ¿En qué cuadrante es más común ver los tipos de patologías que nosotros tenemos? El cuadrante más común en el que generalmente más se ven las patologías es en el cuadrante super externo, en la partecita de arriba. Es donde donde hay un porcentaje mayor de incidencias de algún tipo de patología. No estamos hablando de cáncer, es simplemente de patologías. Cualquier tipo de imagen que aparezca es más común que se vea en este cuadrante. Por eso hay que prestar mucha atención cuando están trabajando en esa imagen, que en ese cuadrante no tenga, por ejemplo, un neus, que no tenga un lunarcito o que no tenga algún tatuaje que pueda simular alguna patología. Bien, esto es una mamografía, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es una incidencia craneocaudal. Vieron que hay una imagen densa, pero como les dice acá, ¿qué están viendo? Deberían identificar cuál es la proyección. Después, dónde se encuentra ubicada topográficamente, podríamos decir que está en el cuadrante super externo, ¿sí? Y qué densidad posee. ¿Vieron por qué es tan importante lo que nosotros estamos hablando? Si ustedes no tienen idea de qué están viendo, difícilmente podrían identificar un tipo de lesión. Entonces, primero, ¿qué están viendo? Identifiquen cuál es la proyección, eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Después, ¿dónde lo ubicamos topográficamente? Yo puedo decir que está en el cuadrante super externo, ¿sí? Y qué tipo de densidad tenemos, ¿sí? Todo esto es como que le da un valor agregado a la mamografía, ¿sí? Simplemente les estoy mostrando los pasos para que entiendan por qué comenzamos con anatomía, después vemos equipos, después recién vemos la patología y finalmente las proyecciones. Bien, esto para que se relajen un poquitito, ¿sí? Claro que parece difícil, pero es cuestión de intentarlo una y otra vez. Quiere decir eh, que lo que tal vez para nosotros parezca fácil, para ustedes parece difícil, pero en un principio tengan en cuenta que para nosotros también fue difícil. No crean que de la noche a la mañana nos volvimos buenos, ni tampoco somos buenos, porque constantemente estamos aprendiendo y podemos cometer errores. Simplemente que fuimos mejorando nuestra técnica porque continuamos constantemente practicando una y otra vez, y aparte de eso seguimos leyendo. Así que puede parecerle difícil ahora porque es la primera vez que lo están viendo, es raro, nunca lo vieron, es difícil de comprenderlo, pero si continúan en el tiempo viéndolo, estudiándolo, vuelven a leerlo, vuelven a mirar los videos, es como que se les vuelve un poquitito más fácil de entender. Bien, entramos ahora en la parte de máquinas, ¿sí? Tipos de mamógrafos, vamos a ver básicamente tres, siempre que estemos hablando de mamografía con tubo de rayos X, ¿sí? Van a ver el mamógrafo analógico, ¿sí? Que van a trabajar todavía con un chasis, ese chasis tiene una sola pantalla reforzadora, la película tiene una densidad especial porque tiene una sola emulsión, ¿sí? Es monoemulsionada, no biemulsionada como en las otras películas, y una vez que uno toma la placa, tiene que llevar y revelar en una reveladora automática, pero esto no se puede revelar manual, ¿sí? Es una reveladora automática, tiene que ver si la placa salió bien, si no, vuelve a repetirse. Imagínense todo el tiempo que les lleva a hacer eso. Bien. Después vino el digital indirecto.
El digital indirecto tenía la ventaja de que uno podía ocupar un mamógrafo viejo, ¿sí? Lo único que cambiaba era el chasis. Dejábamos de decir chasis para llamarlo un receptor de imagen, un RI, ¿sí? Es un chasis con una pantalla por dentro, tiene una pantalla de fósforo que va a una digitalizadora, la cual transforma esa imagen en dígitos que puede ser leído por la computadora y finalmente lo vemos en un monitor, ¿sí? Sigue teniendo el mismo problema. Uno tiene que tomar la imagen, llevarla a digitalizar y verla. Si sale mal, hay que repetirlo. Bien. Y el último mamógrafo que van a ver es el mamógrafo digital directo. El digital directo tiene la ventaja de que uno toma la imagen y automáticamente levantamos la mano del disparador, ya estamos viendo la imagen. Por lo tanto, si la imagen salió mal, está borrosa o hay algo que quisiéramos cambiar, es automático, ¿sí? Volviendo de vuelta, igual después vamos a ver las partecitas, ¿sí? Acuérdense que el analógico tiene un chasis, tiene una película. Esa película hay que revelarla, o sea, va a necesitar un revelador automático, va a necesitar los líquidos reveladores que tienen que estar siempre bien limpios, tienen que estar a una temperatura adecuada, porque si no se puede perder unas imágenes que son muy pequeñitas, ¿sí? Después vino el digital indirecto, en el que pueden seguir trabajando con su mamógrafo analógico, pero lo único que cambia es que tienen un receptor de imagen, tienen un chasis, por decirlo así, pero en realidad no es un chasis porque no se abre, ¿sí? Tiene un receptor de imágenes que por dentro tiene una pantalla de fósforo. Esa pantalla de fósforo, al recibir los rayos atenuados, tiene que pasar a una digitalizadora y esa digitalizadora recién la vemos. Y tenemos la digital directa en la que tenemos detectores de selenio amorfo que ya están incorporados en el equipo, que hacen que automáticamente cuando uno levanta la mano del disparador ya está viendo la imagen. Entonces, en la radiología analógica, ¿qué vamos a tener? Tenemos un chasis, vieron que acá no tenemos pantalla reforzadora, está solamente acá. ¿Por qué? Porque su película es monoemulsionada, tiene una sola emulsión. Quiere decir que siempre tienen que ir de este lado. Van a tener un mamógrafo que es analógico, tienen que realizar la adquisición, se carga, realizan la proyección, tienen que ir al cuarto de revelado, o sea, tienen que tener un cuarto oscuro, tienen que tener una reveladora automática, los líquidos tienen que estar limpios, la temperatura tiene que ser la adecuada porque si no, la imagen puede ser mala. Ahí recién pasa a hacer el informe el médico radiólogo con las placas que ustedes le dieron y recién se le entrega al paciente. Fíjense todo el tiempo que pasa hasta que eso se produce, ¿sí? Después tenemos la radiología digital indirecta, en la que están viendo el digitalizador junto con sus correspondientes receptores de imágenes, ¿sí? Tienen una, se llama radiología indirecta o radiología computada, en la que hacemos la adquisición de la imagen, ¿sí? Pero acá ya nos evitamos el paso del cuarto oscuro, ¿sí? Ya simplemente vamos a la digitalizadora y ahí ya se va el informe y a la entrega. Es como que acortamos un paso más, pero sigue teniendo todavía el inconveniente de que yo no puedo ver automáticamente la imagen. Y finalmente tenemos la radiología digital directa en la que hacemos la adquisición, el médico ya hace el informe y ya se entrega. Nos obviamos muchos pasos y es muchísimo más rápido y mejor, digamos. La mamografía analógica o convencional fue desarrollada hace más de 30 años. Consiste en un mamógrafo analógico, un chasis, una película radiográfica y una reveladora de placas. Se introduce conjuntamente la película radiográfica y el chasis en el mamógrafo. Se realiza el disparo y luego se revela la película. 3 minutos después, la placa revelada se coloca en el negatoscopio para su análisis. El proceso es similar a la cámara de fotos antigua. Se utiliza el mismo mamógrafo analógico. El chasis es distinto. En lugar de una placa radiográfica, tiene un chip. La toma radiográfica es igual y en lugar de revelar la placa, se digitaliza en un digitalizador. La imagen obtenida es enviada a un monitor de alta resolución para su posterior análisis. La calidad de la imagen es similar al sistema anterior, ya que el mamógrafo es el mismo. La diferencia está en que se informa desde un monitor
mamografía digital es muy similar a la fotografía digital. El equipo toma una imagen electrónica de la mama y la envía a una computadora donde la almacena para ser analizada por el médico radiólogo. Como es una imagen digital, esta puede ser procesada utilizando un software especial para observar zonas específicas con mayor detalle. Así puede obtener imágenes con mayor contraste que las placas convencionales. Son equipos de alta gama que utilizan menor radiación que los métodos anteriores. La mamografía digital ha probado mejorar significativamente el diagnóstico temprano para aquellas mujeres menores de 50 años o pacientes con mamas muy densas o mujeres pre o perimenopáusicas. ¿Cómo darse cuenta si una mamografía es digital o digitalizada? La respuesta es simple. En la digital directa, en la sala donde se hace la mamografía, hay un monitor, que inmediatamente después del disparo aparece la imagen de la mamografía. En cambio, en la digitalizada, no. Bien, ese era el resumen, creo que más que obvio, de lo que ustedes han visto. La radiología digital directa es obvio que va a reemplazar a todas las anteriores. Uno, porque reduce la tasa de dosis, reduce muchísimo porque tiene unos detectores que son muy sensibles. Mejora muchísimo las mamas densas, ese tipo de mama que todavía no tenemos mucho contraste, entonces al poder mejorar el contraste, pues el software tiene algunas, como decirle, algunos sistemas que uno puede ocupar cuando es una mama densa, cuando es una mama muy, ¿cómo les puedo decir? Muy grande, muy adiposa, también es como que uno lo puede mejorar. Entonces el software hace que sea mejor el equipo. No solamente el software, sino que aparte al bajar la tasa de dosis también es muy bueno. Y las imágenes son de alta definición. Entonces podemos ver imágenes muy pequeñas que antes por ahí se nos podían pasar. Con la imagen digitalizada directa ha mejorado muchísimo. Hasta acá, que tienen que recordar en los tipos de equipos. Tipos de equipos tenemos tres. ¿Cuáles son? Primero, tenemos el analógico. Acuérdense que es un equipo, no decirlo viejo, sino simplemente analógico, que necesita de un chasis, una película y un cuarto oscuro. Después tenemos la digital indirecta o radiología computada, en la que pueden seguir ocupando el mismo mamógrafo analógico, con la diferencia que lo único que cambia es que van a tener una digitalizadora y unos receptores de imágenes. Y finalmente la digital directa, en la que el equipo ya tiene incorporados sensores, ¿sí? Sectores de selenio amorfo, que hacen que la imagen sea inmediatamente vista en un monitor. Bien, si vamos a hablar de componentes de un mamógrafo, acuérdense que tenemos el estativo, que sería esta parte, ¿sí? El compresor, que no se nota muy bien acá, pero es como una paleta, le decimos nosotros, es como una paleta de acrílico, como una de esas fuentes de vidrio parece, puesta hacia arriba, que va a ser la que va a comprimir la mama. ¿Por qué? Porque yo necesito que la mama tenga cierta densidad, no la puedo sacar sin comprimirla, ¿sí? Los detectores, que son esta parte que está acá abajo, esta es la parte más importante, tiene que estar siempre refrigerado, no tiene que pasar de cierta temperatura, porque es la parte más importante del mamógrafo. Sí, recuerden que es donde están los detectores de selenio amorfo. Por lo tanto, nunca tiene que pasar la temperatura de 24 grados, ni tiene que bajar mucho a 16 o 17, porque se puede cristalizar esos detectores y va a generar una imagen, un ruido dentro de la imagen, ¿sí? Con lo cual se perdería eso. El tubo que está acá arriba, el tubo en estos tipos de mamógrafos ya son tubos de tuxteno, son tubos comunes. Lo único que hace es, como son tan poca la tasa de dosis, ¿por qué? Porque estos detectores son muy sensibles, entonces ya deja de ser de molibdeno y pasa a ser de tuxteno, con lo cual ya se abarata un poco más. La diferencia que van a tener es que el tubo nunca está mirando derecho, sino tiene una angulación de 15 grados, ¿sí? Eso siempre va a estar así en todos los equipos de mamografía, ¿sí? El comando, que no se nota acá, pero está alejado. Fíjense que es tan poca la dosis que generalmente está al lado del paciente y tiene simplemente un vidrio plomado, ¿sí? Y los pedales que están acá, a su vez están replicados en el equipo acá arriba y abajo, que son para comprimir, para subir o bajar, porque acuérdense que depende de la altura del paciente, esto sube o baja. Y esto tiene que ir moviéndose porque tienen que realizar ese movimiento para poder hacer los diferentes tipos de técnicas que van a hacer, ¿sí?
Acá se ve más de cerca, este es similar al que tenemos nosotros. Esta es la paleta compresora, ¿sí? Es un material acrílico, ¿sí? Acá arriba está el tubo. Este es, podríamos decir que vendría a ser el estativo, ¿sí? Esta parte es la parte de los detectores, ¿sí? Y este es un botón de una parada para emergencia, se llama, en caso que el paciente por ahí se asuste o tenga miedo o lo que sea, se lo toca y el mamógrafo automáticamente se eleva, ¿sí? Acá también estamos viendo, vieron que acá está el mamógrafo, acá está el técnico, ¿sí? Simplemente está atrás de una mampara de un vidrio plomado, va a tener el monitor y tiene el comando, ¿sí? Entonces automáticamente nosotros ya lo estamos viendo. Acá se ve mejor, acá está el detector, ¿sí? Acá está la bandeja compresora y acá arriba está el tubo. Esto sube y baja. Y acá están los comandos o pedaleras. Los comandos también están acá, están duplicados porque uno puede trabajar desde acá o con el pie, que es por ahí un poco más fácil. Habrán escuchado o por ahí, si alguna vez le preguntan que la tomosíntesis es como la mamografía en 3D, le dicen. En realidad lo que hace es que el mamógrafo va a realizar un movimiento o un barrido desde 0 grados hasta 180, ¿sí? Va a hacer este movimiento. Y en cada movimiento va a ir tomando imágenes. Todas esas imágenes la va a comprimir como si uno la pudiera ver en uno. Va a ser una toma, la primera proyección que decimos cráneo caudal, y a su vez va a ser todo el barrido. Entonces supongamos que en la primera imagen yo veo una sumación porque justo hay dos estructuras vasculares que se suman así, yo no lo puedo ver, pero en cambio si yo voy moviendo, despejando, vieron que uno se da cuenta que acá ustedes ven como uno solo, pero si uno lo va moviendo, ve que son estructuras vasculares, ¿sí? Eso es en todo lo que cambia la tomosíntesis o mamografía en 3D, que por ahí se lo vende como que es algo wow, pero tiene sus indicaciones, como todas las cosas. El diagnóstico por imágenes es una herramienta fundamental en la salud de los pacientes. Estudios como la resonancia magnética, la tomografía computada y la mamografía nos permiten ver dentro del organismo y saber cómo está la salud de los pacientes. En Serim nos especializamos en la atención de mujeres. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados y la permanente incorporación de las más avanzadas tecnologías de la especialidad. Hoy queremos hablarles de la tomosíntesis, que es la transformación de la mamografía en un estudio tridimensional. La tomosíntesis toma múltiples imágenes a bajas dosis de las mamas, las sintetiza en una base de datos y reconstruye el estudio tridimensionalmente. El radiólogo recibe las imágenes, las analiza secuencialmente en cortes milimétricos, evitando así la superposición de tejido y así detectar cánceres que no podían ser hallados anteriormente con la mamografía estándar. El equipo es muy parecido exteriormente, pero en lugar de tomar una imagen fija, el tubo de rayos X realiza un arco sobre la paciente tomando esas múltiples imágenes. Lo bueno de este equipo es que permite realizar la mamografía digital directa y el barrido de la tomosíntesis en una sola compresión de la mama. Lo que usted va a observar es que el tubo de rayos X gira a su alrededor tomando múltiples imágenes, que es la tomosíntesis. Finalmente, toma una imagen directa, que es la mamografía digital. Lo bueno de este equipo es que permite realizar la mamografía digital directa y el barrido de la tomosíntesis en una sola compresión de la mama, y la paciente no percibe la diferencia con el examen común. Muy bien, señora, finalizamos el estudio. Se puede cambiar, aguardar en la sala y mirar el monitor. Cuando diga su nombre, apellido y fin de estudio, se puede retirar. Las imágenes han llegado al monitor y como radiólogo me llama la atención esta imagen nodular en el sector interno de la mama izquierda. Necesitaríamos realizar estudios complementarios para poder aclararla. Ahora tenemos la mamografía digital en el monitor de la derecha y el estudio con tomosíntesis en el monitor de la izquierda. E iremos recorriendo el espacio y lo que puedo ver es que esa imagen corresponde a superposición de tejido. No se ve ninguna lesión, está todo normal y la paciente no tiene que regresar para un examen complementario.
estamos consustanciados no solamente con el diagnóstico temprano del carcinoma de mama, sino con el bienestar de todas las mujeres. Y es por ello que para aquellas que ya fueron diagnosticadas con un cáncer de mama, hemos organizado un grupo de autoayuda, el Grupo Esperanza, que funciona todos los jueves en Serín. Fuimos los primeros en incorporar las biopsias histológicas guiadas por ecografía y estereotaxia, siendo en la actualidad la única institución que cuenta con 2 mesas de estereotaxia digital. Hace 3 años incorporamos la mamografía digital directa y hoy somos nuevamente pioneros en el diagnóstico de las enfermedades mamarias al introducir el primer equipo de tomosíntesis en la Argentina al mismo tiempo que esta es aprobada en Estados Unidos. Pero lo mejor es poder ofrecer esta tecnología a nuestros pacientes, ya que agrega valor al cuidado de su salud, permitiendo el diagnóstico de lesiones más tempranas y disminuyendo el número de exámenes complementarios innecesarios. Este es realmente el doble beneficio de la tomosíntesis. Otra de las ventajas que este método nos ofrece, sobre todo dirigido a las pacientes, es que en una sola toma nosotros tenemos la posibilidad de resolver problemas que de otra forma requerirían recitaciones, tomas adicionales especiales, lo cual para la angustia de la paciente es algo difícilmente tolerable. Lo ideal sería prevenir el cáncer de mama, pero eso no es posible todavía. Bien, vieron que está bien indicado en algunos casos, pero muchas veces si no está indicado no es conveniente. O sea, lo pueden vender como que es lo mejor, pero para una mujer que no tiene ningún tipo de patología o ya se ha hecho varias veces y en realidad en todas sale normal, tal vez no esté muy indicado, ¿sí? Bien, entramos en la otra parte que serían los otros métodos de diagnóstico por imagen. También es importante conocerlos, ¿sí? Tenemos la ecografía mamaria, que yo les dije a ustedes que es como necesaria cuando uno está por hacer la mamografía. ¿Por qué? Porque es un método complementario. Lo que en la mamografía no se ve en la ecografía. Y lo que en la ecografía no se ve en la mamografía. Después tenemos la resonancia magnética nuclear, que está bastante utilizado ahora, sobre todo para las mujeres que tienen prótesis, porque este equipo tiene una especificidad muy específica para todo lo que sea el líquido, entonces nos permite diferenciar muy bien esas estructuras de la mama, ¿sí? Y después tenemos finalmente el Mami PET, que es un tomógrafo de emisión de positrones que en realidad lo que hace es un detector, en realidad tiene un detector que va captando ese radioisótopo que se va desintegrando dentro de la mama, ¿sí? Es muy específico y somos el único país en Latinoamérica que tiene un Mami PET, ¿sí? Doctora Carolina Pantol, médica especialista en diagnóstico mamario, formo parte del staff del equipo de diagnóstico mamario de diagnóstico médico. Estamos acá en la sala de ecografía. La ecografía mamaria es un estudio muy confortable que utiliza el ultrasonido para realizar el examen. Es un estudio rápido, indoloro. Se utiliza principalmente para evaluar las pacientes jóvenes, también como complemento en la mamografía en pacientes con mamas densas tipo C y D, también para caracterizar lesiones, ya sea palpatorias, como hallazgos encontrados en mamografías, y también como guía para realizar el intervencionismo mamario con biopsias con aguja gruesa y punciones con aguja fina. Con ecografía también realizamos la técnica de Doppler, que sirve para evaluar la vascularización de las lesiones mamarias y de esta manera orientarnos hacia la benignidad o malignidad. Bien, ecografía básicamente lo van a hacer en las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene una mama muy densa, no hay forma de diferenciar muy bien todos los tipos de tejido que tenemos. Entonces, la ecografía es rápida, es indolora y ya han visto que brinda bastante información. Después tenemos la resonancia magnética de mamas, ¿sí? La resonancia magnética de mamas, acá están viendo cómo se acuesta la paciente. Esto es un breast coil, se llama, ¿sí? Es una bobina para pecho, ¿sí? Miren que queda colgando la mama, acá la paciente está con ropa, pero se acuesta con una batita, ¿sí? Porque pues tiene que colgar, entonces necesito ver eso. Van a usar campos magnéticos muy elevados, pues eso se ocupa
en resonadores de alto campo se llama, ¿sí? Nosotros hablamos de resonadores de alto campo cuando tenemos a partir de un Tesla. Un Tesla sería 10.000 veces el campo magnético de la Tierra, ¿sí? El Instituto de Cardiología, por ejemplo, tiene un tomógrafo de 3 Tesla, o sea, 30.000 veces el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Y posee también un breast coil con que también hacen estos estudios, ¿sí? Ya van a ver en tercer año, ya es simplemente un vistazo. Hoy vamos a hablar de la resonancia magnética mamaria. Primero me gustaría comentarles algo fundamental de este tipo de estudio, que la resonancia mamaria es un examen complementario a la mamografía y la ecografía, no la suplanta, ¿sí? Sino es un examen complementario que debe analizarse junto con la mamografía y la ecografía. Cada vez tiene mayor utilidad la resonancia en el estudio de la patología mamaria y tiene indicaciones precisas. No es un método de estudio en la población general, tiene sus indicaciones precisas. Para realizar este tipo de estudio es necesario que aquellas mujeres que están menstruando lo realicen entre los días 5 y 15 del ciclo menstrual. Esto es fundamental para poder hacer un correcto estudio, técnicamente correcto, ¿sí? Les voy a contar ahora algunas de las indicaciones, como yo les comentaba, de la resonancia magnética mamaria. Por ejemplo, cuando hay alguna duda, alguna discrepancia entre lo que el ginecólogo al examen físico notó, alguna anomalía que notó en el examen físico, y con los estudios de imágenes de mamografía y ecografía. Y en ese caso, la resonancia podría aclarar y ayudarnos a hacer un diagnóstico preciso. Otra de las indicaciones, por ejemplo, es en pacientes con diagnóstico ya conocido de cáncer mamario, evaluar el tamaño y la localización del tumor y la relación con las estructuras anatómicas vecinas, por ejemplo, con la pared torácica, con la fascia muscular, etc. En aquellas pacientes operadas de cáncer de mama, este método también permite evaluar si la anomalía palpable corresponde a la cicatriz quirúrgica o si existe una recidiva del tumor. Otra de las indicaciones, en aquellas pacientes también con diagnóstico de cáncer que requieren realizarse quimioterapia previo a la cirugía, permite el monitoreo y evaluar el resultado de la quimioterapia con respecto a la lesión, si se achicó de tamaño, si respondió, si cambió las características, etc. Otra de las indicaciones, por ejemplo, es el método de elección para el estudio de las prótesis mamarias, para evaluar la integridad de las prótesis, el método de elección hoy en día. Y además, por ejemplo, en aquella paciente con alto riesgo de cáncer de mama, sí se puede utilizar como un método de screening complementario a la mamografía a partir de los 30 años, pero solamente en este tipo de pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama. Y como les decía, es el método de elección para evaluar la integridad de las prótesis, para evaluar si hay roturas intra o extracapsulares o para evaluar si hay herniaciones de la prótesis. También aquellas pacientes con palpación de ganglios en axilas, con estudios de mamografía y ecografía negativos para la detección del cáncer, también nos permite en un alto porcentaje de los casos encontrar el cáncer mamario. Este estudio se realiza en un resonador, como ustedes ya saben. El resonador actúa con un campo magnético y con ondas de radiofrecuencia. La paciente se coloca boca abajo en la camilla del equipo y coloca sus mamas dentro de la bobina. El estudio aproximadamente dura entre 30 y 40 minutos. Para evaluar el parénquima mamario, el tejido glandular, es necesario la inyección de un medio de contraste por vía endovenosa. En resonancia magnética se usa el gadolinio. Se inyectan aproximadamente entre 10 y 20 mililitros a través de un acceso venoso y prácticamente no tiene reacciones adversas el contraste. Es bastante seguro para su utilización. Como les decía, la paciente está boca abajo, acostada confortablemente. Generalmente se le colocan al paciente auriculares para que esté más cómoda, más relajada. Y como les decía, para evaluar el tejido hay que inyectar gadolinio. Si el examen es para evaluar la integridad de los implantes mamarios, no hace falta la inyección de gadolinio. Como conclusión, para que entiendan bien, la resonancia magnética mamaria es un estudio complementario a la mamografía y a la ecografía. La mamografía hoy en día sigue siendo el primer método de screening para la detección precoz del cáncer mamario, ayudado muchas veces con la ecografía. Es un estudio altamente sensible con una especificidad alta. Es el método de elección para evaluar los implantes mamarios. No debe ser utilizado como método de screening en la población con riesgo promedio. Y sí en aquellas pacientes con alto riesgo de cáncer mamario se utiliza como método de screening complementario a la mamografía.
Bien, este es el último, que es el Mami PET. Suena gracioso, pero sí, son las iniciales de un tomógrafo por emisión de positrones, ¿sí? Básicamente se va a inyectar un radiofármaco que se va a ir descomponiendo, y esa liberación va a hacer que sea captada por los detectores. Este es importante porque en el Instituto Rofo, en Argentina, tenemos un Mami PET, ¿sí? Es el único acá en Latinoamérica que posee un Mami PET. Este mamógrafo nuevo que llegó a la Argentina. Bueno, Silvia, muchas gracias por acercarse a nuestra institución, que depende de la Universidad de Buenos Aires, para contarles un poco de cuáles son nuestras novedades. Este es un PET dedicado a mama y es un muy buen o el mejor complemento que tiene la radiología convencional. Sí, bueno, la resolución de este equipo es de 1.6 milímetros. Es una resolución como muy alta. Imagínense ustedes lo que es 1 milímetro, y si esto puede detectar eso, esto es una detección muy temprana. Este equipo, bueno, tiene la misma posición que la resonancia. Si estamos viendo, bueno, la paciente se acuesta boca abajo, una mama, según del lado que se acueste, la mama va a estar en una misma posición que la resonancia, y el PET es un aro que se desplaza por debajo de la camilla. Con lo cual, Así doctora, que creemos... Sí, no, lo que digo es que con lo cual también es mucho más cómodo, ¿no? Para las mujeres, porque es un poco incómodo hacerse una mamografía. No se aprieta, no hay compresión, no hay nada de eso. Bien, es corto porque en realidad esto lo van a ver recién en tercer año en radioterapia, así que era simplemente mostrar los diferentes tipos de equipos que también existen para ser complementarios a la mamografía. Esto les dejo para que ustedes lo lean, busquen qué quiere decir BIRAT. Los BIRAT son los estadios cómo se clasifican los pacientes. Va desde el 0 hasta el 6. Y cada uno de los estadios quiere decir algo. Eso lo van a averiguar ustedes porque ya es parte de la patología, ¿sí? Muy bien, y ya saben que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no importa lo tonto que pueda parecer, por favor, lo dice. Y esto es, creo que, una breve introducción básicamente a lo que es la mamografía. En las próximas clases a ustedes todavía les falta ver las patologías y las proyecciones. Así que espero que les haya resultado lo más, ¿cómo podría decirlo? Lo mejor para ustedes, ¿sí?